El engaño de un profeta. ¿Qué significa, según el libro de Reyes, la importancia de enseñar lo que es un profeta verdadero? Ahora, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en el internet, hay una diarrea de profetas mentirosos, de agoreros, de brujos, de vividores, de estafadores con el nombre y el mote de yo soy profeta de Dios. El libro de Reyes, Primera de Reyes, narra la historia de cómo el rey Salomón, el hijo de David, gobernó Israel. En el capítulo 13 se presenta la historia de un profeta desconocido que denunció el culto idólatra del rey Joroboam. Este profeta recibió instrucciones directas de Dios en el cielo para no comer ni beber nada en Betel, la ciudad donde el rey Joroboam había erigido un altar y un santuario legítimo. Este profeta se mantuvo limpio. Este profeta dijo, no, yo no voy a comer, yo no voy a tocar nada de ahí, no voy a sacar nada de la ciudad de Joroboam. El engaño del otro profeta, cuando el profeta desconocido partió de Betel, fue abordado por otro profeta que le mintió engañándolo. Este segundo profeta alegó que Dios le había enviado un ángel para pedirle al profeta desconocido que volviera y comiera en su casa. Movido por las falsas palabras, el hombre, el profeta desconocido, regresó a Betel y aceptó la invitación. Como consecuencia, Dios castigó al profeta desconocido y no le permitió regresar a su hogar. No le permitió regresar a su hogar, porque otro profeta enviado lo engañó para que volviese a Betel y aceptara en la ciudad de Joroboam la comida y las bendiciones. Pero ya Dios le había hablado, Dios lo había dirigido. Él cayó sustancialmente porque se dejó influenciar del profeta mentiroso. El profeta mentiroso que influencia y engaña al pueblo para coger donaciones, para que le manden ofrendas. Ay, no, yo voy a montar una radio, voy a montar una televisión, envíeme 10,000, 20,000 dólares. Qué fácil, profeta mentiroso. No, yo te voy a orar para que Dios te dé un hijo, te dé una casa, te dé un carro. Y los leprosos en el reino, los que están contaminados, los sucios, los que no hablan con Dios, los que no son cristianos, se meten en ese emocionalismo, en ese juego vago de ajedrez maldito y terminan y quedan en bancarrota, quedan frustrados, quedan en el olvido, quedan por el suelo, porque comen la comida de Joroboam, porque se arrodillan e idolatran al profeta falso, porque se dejan guiar de estos leprosos, de estos magnánimos, de estos vividores pendangos que andan jugando con el don de la profecía. El engaño del profeta desconocido es un recordatorio de que las personas pueden ser engañadas por sus hermanos, aunque aquellos que podríamos considerar confiables en nuestra vida cristiana son verdaderos estafadores, ladrones. Andan hablando de que son profetas de Dios, pisoteando el don de la profecía. Usted sabe lo que es decir que yo soy un profeta de Dios. Váyase a la Biblia. Lea lo que le dijo Samuel, lea lo que le dijo a Dios el mismo Ezequiel. ¿Por qué no me dejaste tener niñez? ¿Por qué me abordaste desde el vientre de mi madre? Porque es casi como llevar una esclavitud. Ser un profeta de Dios es un compromiso. El profeta de Dios no es un humano normal, común y corriente. El profeta de Dios no vive de dádivas, no es un pedigüeño, no es un lambón, no es una persona que se vaya a entregar al pecado. Imagínese usted, el profeta frente a David, el profeta frente al rey, tener que decirle la verdad a David en su cara, tener que hablarle y decirle: esa oveja de maldición para el pueblo de Israel eres tú fuiste que lo mataste, tú fuiste que pecaste, tú fuiste que abusaste de la consideración de un buen soldado. El profeta no tiene pelos en la lengua.
El profeta no es un ladrón de estos, no es un emocionalista, no es un mentiroso de estos, y mucho menos viste como visten estos delincuentes, enseñando su parte en un pantalón de cuero pegado, con una camisita de 2 botones abierta sensualmente en el altar, conquistando prostitutas y locas de la iglesia, hablando mentira con el pelo pintado. Inclusive, profetas de hoy se sacan la ceja y se ponen botox en los labios. Los supuestos profetas de hoy. Hermanos, esta historia también destaca la importancia de mantener una relación cercana con Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Si el profeta desconocido hubiera confirmado que Dios le hablaba y se hubiese mantenido alejado de la tentación que se le presentó, habría evitado el castigo. Dios no lo dejó regresar a su casa. Dios le desvió la ruta, le dañó el GPS. Dios le hizo pagar con creces el haber escuchado una voz de Satanás que le desvió de las coordenadas que Dios le había entregado. Aprender a escuchar la voz de Dios. Si el profeta desconocido hubiese confiado en Dios y se hubiera mantenido alejado de la tentación que se le presentó, habría evitado ese castigo. Debemos aprender a discernir la palabra de Dios de los falsos profetas y las mentiras del enemigo. Hoy los evangélicos, los pentecostales, estamos llenos de falsos profetas, estamos llenos de ladrones, estamos llenos de usurpadores, estamos llenos de motivadores satánicos. ¿Qué profeta de Dios va a ser un recasado? Uno que no mantiene los hijos, que está demandado en una corte por no darle manutención a los hijos. Mire el caso mío. Yo estoy demandado a una corte en Nueva York por decir la verdad de la mafia religiosa, de la pirámide, del robo, de los maratones, de la usurpación de una radio a un hombre de Dios que la formó para ayudar y respaldar el pueblo de Dios, no para formar una pirámide de delincuentes. Pero a mí, que me hundan en la cárcel, me alegra. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que lo estoy haciendo con la verdad en la mano. Ahora, no me van a demandar por no mantener un hijo, no me van a demandar por engañar a mi esposa, no me van a demandar por beberme en una barra lo que me gano para pagar mi renta y lanzar mi familia a la calle. Así hay un montón de profetas en Nueva York, hermanos. Pare de sufrir. Los ladrones de allá, del Brasil, que se han hecho millonarios engañando a la comunidad latina. Radio Pedir Cristiana, multimillonarios, 40 años hablándole basura y balbucia a los evangélicos de esta ciudad, relajando con el don de la profecía, hermanos, usando de profetas a los que dicen: tengo 2 secretarias, envíeme dinero que quiero poner una radio para poder hablar y predicar la palabra de Dios, envíeme. Hermanos, un montón de ladrones, un montón de delincuentes, estafadores usando los medios de comunicación para los tontos que caen. Y así tienen Mercedes-Benz, tienen carro. E inclusive hay un profeta que enseñó su mansión y no enseñó un orferinato para niños, no enseñó una clínica para que le arreglen los labios a esos niños que nacen deformes. Enseñó 8 vehículos en su mansión en Miami. Tiene 8 vehículos de lujo. Tiene Ferrari, tiene Lamborghini, tiene Alfa Romeo, tiene Corvette, tiene Porsche, y dice afuera: porque Dios me ha bendecido. Ladrón, inmortal de la manipulación, G12. Y así, una de las profetas llamada la señora Piraquire y su hermano sale en la revista Forbes. Este año 2025 saldrá en la página como la pastora más rica en español de todos los Estados Unidos. La colombiana amasa y guarda una fortuna de más de 124 millones de dólares. Tiene 3 hijas, 2 hijos y una hija, y ya tienen casa en Miami, y la fortuna ha sido dividida entre sus vástagos. Guillermo Maldonado, 34 millones de dólares, propiedades, divorciado de su esposa, casado con una jovencita de la iglesia, y su hijo y su ex esposa ya se dividen una fortuna de más de 80 millones de dólares. Hermanos, un relajo el don de la profecía. Radio Pedir Cristiana, Radiovisión Cristiana, 12 hombres, chancleteros, desnudos, pastores hispanos, multimillonarios hoy,
40 años pidiéndole al pueblo cristiano por una antena y un transmisor, repitiendo la misma dosis con otros satánicos que le ayudan a engañar al pueblo de Dios y, según ellos, utilizando el don de la profecía, vendiendo la palabra. Hermanos, de ladrones estamos llenos en este pentecostalismo de buitres.